Prefacio. En 1968, cuando debía hallarme absorto en mis estudios de abogacía, recibí como regalo el Annotated Sherlock Holmes de William S. Baring-Gould, que había sido publicado el año anterior. Estos 2 volúmenes mágicos me cautivaron y permitieron mi reencuentro con las historias con las que había disfrutado de joven y que posteriormente había olvidado. De mayor importancia fue el hecho de que esos volúmenes me llevaron a la idea del estudio metódico de Sherlock Holmes, al juego, que consiste en tratar las historias como biografías y no como ficción. En años posteriores, mientras coleccionaba ávidamente objetos sherlockianos, soñaba con que algún día yo también produciría una versión anotada del canon. El Annotated Sherlock Holmes de Baring-Gould se siguió imprimiendo durante más de 25 años y se convirtió en la piedra angular de toda biblioteca sobre Sherlock Holmes. Pero tenía sus idiosincrasias, con las narraciones organizadas en el controvertido orden cronológico creado por Baring-Gould y con notas a pie de página que, en muchos casos, desarrollaban sus cuestionables teorías sobre la vida de Holmes. Además, contenían errores jamás corregidos, porque lamentablemente Baring-Gould no vivió para ver publicada su obra maestra. Por su parte, el Oxford Sherlock Holmes publicado en 1993 presentaba las historias en 9 volúmenes, como habían sido originalmente publicadas en formato de libro. Si bien las notas ignoraban los estudios sherlockianos, concentrándose en el análisis más tradicional de las fuentes literarias de Doyle, me propuse crear por primera vez una versión comentada que reflejara los diversos puntos de vista sobre las variadas controversias sherlockianas, en lugar de reflejar las opiniones personales del editor. Además, este trabajo actualiza el anticuado panorama literario propuesto por Baring-Gould e incluye referencias a cientos de trabajos publicados con posterioridad. Teniendo en cuenta que muchos de los acontecimientos o sucesos registrados en las narraciones tuvieron lugar en Inglaterra hace 100 o 150 años. También incluye extensa información sobre el trasfondo de la era victoriana, su historia, cultura y vocabulario. Para el estudiante serio del canon sherlockiano, hay al final de este volumen una lista extensa de bibliografía y una tabla que resume las fechas claves en la vida de Sherlock Holmes, Watson y Conan Doyle, además de los acontecimientos mundiales importantes de su época. He evitado citas demasiado, de abogados, de las obras consultadas, pero las citas completas pueden encontrarse en los 9 volúmenes de mi Sherlock Holmes Reference Library, publicados por Gazogene Books. 38 años han pasado desde la publicación de la obra monumental de Baring-Gould, y el mundo de Sherlock Holmes se ha vuelto mucho más extenso. Esta edición fue creada con la ayuda de nuevas fuentes que ahora existen para guiar al estudiante serio, como el Universal Sherlock Holmes de Ronald L. de Waal, la Enciclopaedia Sherlockiana de Jack Tracy, el Canonical Compendium de Steve Clarkson y gran número de manuales, trabajos de referencia, índices y colecciones, muchas en formato digital. También evidencia la contribución de una herramienta nueva, Internet, que hace accesible una cantidad inmensa de información minuciosa. Esta no es una obra dirigida al estudiante serio de Arthur Conan Doyle, aunque las investigaciones sobre Doyle son vitales. El lector de estos volúmenes no encontrará referencias a las fuentes literarias de las narraciones ni a incidentes biográficos de la vida de Sir Arthur que pudieran reflejarse en el canon. Aquí continúa la ficción de que Watson y Holmes realmente existieron y que, salvo excepciones apuntadas, el Dr. J. H. Watson escribió las historias sobre Sherlock Holmes, aunque amablemente permitiera que se publicaran bajo el nombre de su colega y agente literario Sir Arthur Conan Doyle. Para evitar que esta obra alcance la longitud de una guía telefónica se publica en 3 volúmenes, el primero contiene las 4 novelas, Estudio en Escarlata, El signo de los 4, El sabueso de los Baskerville y El valle del miedo. Los otros 2 volúmenes recopilan los 56 relatos breves que aparecieron entre 1887 y 1927.
El segundo volumen contiene los relatos publicados en las aventuras de Sherlock Holmes y Memorias de Sherlock Holmes. El tercer volumen, los relatos publicados en El regreso de Sherlock Holmes, su última reverencia. Recuerdos de Sherlock Holmes y el archivo de Sherlock Holmes. Con el fin de evitar las constantes referencias a otros volúmenes, y en virtud de su publicación por separado, este cita las partes relevantes de las notas que aparecen en los otros dos. En conclusión, aquí se encuentra el registro total de la carrera del señor Sherlock Holmes. Para el lector primerizo de estas narraciones, mi mejor consejo es zambullirse directamente en ellas y saltarse la introducción. Bien sea esta su primera lectura del canon o sea la 51ª, le deseo una experiencia deleitosa y espero que encuentre enriquecedora esta edición. Estudio en Escarlata. Eruditos y sherlockianos casuales han llegado a considerar Estudio en Escarlata 1887 como un fascinante libro de Génesis, ya que consiste en la primera aparición pública de Sherlock Holmes. Aquí, después de un vistazo a la vida de Watson antes de Baker Street, somos testigos de un acontecimiento trascendental, el primer encuentro entre Sherlock Holmes y Sue Boswell, el Dr. John H. Watson. En el laboratorio de un hospital, lo he encontrado. Lo he encontrado, son, justamente, las primeras palabras de Holmes. Ambos deciden compartir alojamiento, y Watson descubre que su compañero de habitación tiene una ocupación poco ortodoxa, es el único detective de consultas del mundo. Rápidamente, el confiado doctor se ve envuelto en una oscura historia de venganza y de asesinato. De gran importancia para el relato que hace Watson del brillante descubrimiento de Holmes es un flashback, una narración de autor desconocido sobre los mormones en Utah bajo el liderazgo de Brigham Young. El relato, aunque sorprendente y vivaz, refleja la visión distorsionada que tenía la Inglaterra victoriana de los mormones y de su historia en el oeste norteamericano. Cuando se compara este retrato del joven Holmes, tenía solamente 27 años cuando conoció a Watson, con el resto del canon. Se hace evidente que el carácter del maestro cambió muy poco a través de los años y de su notable carrera. Su personalidad reservada, sus hábitos bohemios y su opinión negativa de la fuerza policial ya aparecen aquí, y mientras el consumo de drogas por parte de Holmes solo está insinuado, sus otros vicios y virtudes le son rápidamente revelados al lector, aunque las primeras valoraciones de Watson sobre las limitaciones de Sherlock Holmes son prontamente refutadas. Si bien el autor de Estudio en Escarlata cosechó poco éxito comercial con la temprana publicación del libro, sentó las bases de lo que luego sería la serie de narraciones de más éxito jamás publicadas. Parte 1. Reimpresión de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina y oficial retirado del Departamento de Sanidad del Ejército. Capítulo 1. El señor Sherlock Holmes. En el año 1878, obtuve mi diploma de doctor en medicina por la Universidad de Londres y me dirigí a Netoley con el fin de asistir al curso obligatorio para los médicos del ejército. Al completar mis estudios fui enviado, a su debido tiempo, como médico ayudante al 5º Regimiento de Fusileros de Northumbria. El regimiento se encontraba en ese momento apostado en la India y, antes de que pudiera unirme a él, había estallado la Segunda Guerra Afgana. Al llegar a Bombay tuve noticias de que mis tropas habían traspasado las montañas y se hallaban ya bien adentro en territorio enemigo. Lo seguí junto a otros oficiales que se encontraban en mi misma situación y logramos llegar sanos y salvos a Kandahar. Allí encontré al regimiento e inmediatamente me dediqué a mis nuevas obligaciones. La campaña les trajo honores y ascensos a muchos, pero para mí solo tuvo desgracias y desastres. Fui trasladado a los Berkshires, con los que peleé en la malhadada batalla de Maiwand. Durante el enfrentamiento, fui herido en el hombro por una bala Gesail que me astilló el hueso y rozó la arteria subclavia. Hubiera caído en manos de los crueles Gazis, de no ser por el coraje y la lealtad de mi ayudante Murray, quien me acostó sobre un caballo de carga y logró conducirme de vuelta a las líneas británicas.
Consumido por el dolor y debilitado a causa de las privaciones y del sufrimiento, fui trasladado, junto a una larga caravana de sufrientes, al Hospital Militar de Peshawar. Allí junté fuerzas, y había mejorado lo suficiente como para caminar por las salas y hasta tomar un poco de sol en la terraza, cuando fui derribado por la maldición de nuestras colonias de la India, la fiebre entérica. Durante meses mi vida se dio por perdida. Cuando finalmente recuperé el conocimiento y empecé mi periodo de convalecencia, me encontraba tan débil y demacrado que una junta médica determinó que no se perdiera un solo día en enviarme de vuelta a Inglaterra. Fui despachado a bordo del barco militar Orontes, y un mes más tarde arribé al muelle de Portsmouth con mi salud irremediablemente arruinada, pero con el permiso, otorgado por un gobierno paternal, de invertir los próximos 9 meses en intentar mejorarla. No tenía ni amigos ni parientes en Inglaterra y me encontraba, por lo tanto, libre como el viento o, mejor dicho, poseía tanta libertad como un ingreso diario de 11 chelines y medio puede brindarle a un hombre. Bajo semejantes circunstancias gravité hacia Londres, ese gran pozo negro al que son arrastrados todos los ociosos y vagos del imperio. Allí permanecí un tiempo en un hotel en el Strand, llevando una vida sin comodidades y absurda, y gastando el poco dinero que poseía con demasiada generosidad. Mi situación financiera se volvió tan alarmante que rápidamente me di cuenta de que estaba obligado o a abandonar la metrópoli y retirarme a algún lugar en el campo o a cambiar radicalmente mi estilo de vida. Elegí la segunda opción y comencé por tomar la decisión de dejar el hotel y mudarme a un domicilio menos pretencioso y más barato. El mismo día en que había arribado a esta conclusión, me encontraba en el Criterion Bar cuando alguien me tocó el hombro. Dándome la vuelta, reconocí al joven Stamford, uno de mis antiguos asistentes en Barts. Toparse con una cara amigable en la gran selva de Londres es un acontecimiento más que agradable para un hombre que se siente solo. En los viejos tiempos nunca habíamos sido grandes compinches, pero ahora lo saludé con entusiasmo. Él, a su vez, parecía encantado de verme. En tal arrebato de alegría, lo invité a almorzar al Old Baum y juntos partimos hacia allí en un cabriolé. ¿Pero qué ha estado haciendo usted de su vida, Watson?, me preguntó sin esconder su sorpresa, mientras traqueteábamos a través de las concurridas calles londinenses. Está más flaco que un palo y más negro que un carbón. Le di un breve resumen de mis aventuras, y apenas había terminado mi relato cuando llegamos a nuestro destino. «Pobre diablo», dijo, compadeciéndome, después de escuchar mis infortunios. «¿Qué hace ahora?». «Estoy buscando alojamiento», contesté, y tratando de resolver el problema de si es posible encontrar aposentos cómodos a un precio razonable. «Qué cosa tan extraña», observó mi compañero. «Usted es la segunda persona en el día de hoy que me ha dicho esas palabras». «¿Quién fue el primero?». «Un sujeto que está trabajando en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se andaba quejando de que no encontraba a nadie que quisiera compartir con él unas buenas habitaciones que había hallado, pero que eran demasiado caras para su bolsillo». «Por Dios», exclamé. «Si realmente busca a alguien para compartir las habitaciones y los gastos, yo soy el hombre que necesita. Prefiero tener un compañero a vivir solo». El joven Stamford me miró de forma extraña por encima de su copa de vino. «Todavía no conoce a Sherlock Holmes», dijo. «Quizá no le interese tenerlo diariamente como compañero de piso». «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?». «Oh, no he dicho que tenga algo malo. Sus ideas son un poco extrañas, es un entusiasta de ciertas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es un sujeto bastante decente». «Supongo que es un estudiante de medicina», pregunté. «No, no sé nada de lo que pretende estudiar. Creo que sabe mucho de anatomía y es un químico de primera clase. Pero, por lo que sé, nunca ha asistido sistemáticamente a clases de medicina».
Sus estudios son desordenados y excéntricos, pero ha acumulado tal cantidad de conocimientos insólitos que asombraría hasta a sus profesores. ¿Nunca le ha preguntado cuáles son sus planes? Indagué. No, no es un hombre propenso a confidencias, aunque puede ser muy comunicativo cuando le viene en gana. Me gustaría conocerlo, dije. Si debo vivir con alguien, prefiero que sea un hombre estudioso y de hábitos tranquilos. Todavía no tengo suficientes fuerzas como para soportar mucho ruido y agitación. Ya tuve bastante de ambos en Afganistán como para el resto de mi vida. ¿Cómo podría conocer a su amigo? Seguramente se encuentra en el laboratorio, me contestó mi compañero. O evita ese lugar durante semanas o trabaja en él todo el día. Si usted quiere, podemos pasar por allí después del almuerzo. Desde luego, respondí, y la conversación continuó por otros derroteros. Mientras nos dirigíamos desde el Old Bomb al hospital, Stanford me dio algunos detalles más sobre el hombre que yo pretendía tomar como compañero de piso. No me culpe si no se lleva bien con él, dijo, mis conocimientos provienen solamente de algunos encuentros casuales en el laboratorio. Usted propuso esta reunión, por lo tanto no me haga responsable si los resultados no son los que usted esperaba. Si no congeniamos, será fácil separarnos, contesté. Me parece, Stanford, agregué, mirando fijamente a mi compañero, que usted tiene alguna razón para lavarse las manos en todo este asunto. ¿Es el temperamento de este hombre tan difícil, o qué? Hable sin rodeos. No es fácil expresar lo inexpresable, contestó con una risa. Para mí, Holmes tiene un carácter demasiado científico que raya en la sangre fría. Me lo imagino dándole a un amigo una pizca del más reciente alcaloide vegetal, no por maldad, entiéndame, sino por obediencia a su espíritu inquisitivo y para tener una idea precisa de sus efectos. Para ser justo, hay que decir que probablemente él mismo se lo tomaría con igual prontitud. Parece apasionarse por el conocimiento detallado y exacto. Admirable actitud. Sí, pero puede ser excesivo. Cuando se empieza a golpear cadáveres con un palo en la sala de disección, la situación ciertamente adquiere un aspecto extraño. Golpear cadáveres. Sí, para averiguar hasta cuándo siguen apareciendo contusiones en un cuerpo muerto. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y usted dice que no es un estudiante de medicina? No. Solo Dios sabe cuáles son los objetivos de sus experimentos. Pero aquí estamos ya. Ahora deberá usted sacar sus propias conclusiones sobre él. Mientras hablaba, doblamos por un camino estrecho, y a través de una pequeña puerta lateral llegamos a una de las salas del gran hospital. El lugar me era familiar y no necesité un guía que me condujera por las sombrías escaleras de piedra ni a través del largo pasillo de paredes encaladas y puertas color castaño. Hacia el otro extremo, un corredor abovedado y de poca altura torcía hacia un lado, conduciendo al laboratorio de química. Era esta una cámara amplia con frascos alineados a lo largo de las paredes y desparramados por el suelo. Esparcidas por la habitación, podían verse mesas amplias y bajas erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeños mecheros Bunsen con sus parpadeantes llamas azules. Inclinado sobre una mesa apartada y absorto en su trabajo, se hallaba el único estudiante del laboratorio. Al escuchar nuestros pasos, echó un vistazo por encima de su hombro, se enderezó de un salto y lanzó una exclamación de júbilo. «Lo he encontrado. Lo he encontrado», gritó a mi compañero mientras corría hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. «He encontrado un reactivo que precipita con la hemoglobina y solamente con ella». Ni el descubrimiento de una mina de oro hubiera provocado una expresión tan intensa de placer en su rostro. «Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes», dijo Stanford a modo de presentación. «¿Cómo está usted?», dijo cordialmente mientras me agarraba la mano con una fuerza que no hubiese creído posible en él. «Veo que ha estado en Afganistán». «¿Cómo diablo sabe eso?».
Le pregunté con notable asombro. No tiene importancia, contestó riéndose por lo bajo. Lo que importa ahora es la hemoglobina. ¿Sin duda usted comprende el significado de mi descubrimiento? Tiene cierto interés desde el punto de vista químico, claro, contesté, pero en cuanto a su aplicación práctica. Pero, hombre, si es el descubrimiento en el campo médico legal más útil de los últimos años. ¿No se da cuenta de que es una forma infalible de examinar manchas de sangre? Acérquese. Era tal su agitación que me tomó de la manga de mi abrigo y me llevó a la mesa en la que había estado trabajando. Necesitamos sangre fresca, dijo mientras se pinchaba el dedo con un estilete y colocaba la gota de sangre así obtenida en una probeta. Ahora agrego esta pequeña cantidad de sangre a 1 litro de agua. Fíjese que la mezcla resultante tiene la apariencia de agua pura. La proporción de sangre no debe ser mayor a 1 en 1.000.000. No tengo dudas, sin embargo, de que obtendremos la reacción apropiada. Mientras hablaba, arrojó dentro del recipiente unos pocos cristales blancos y agregó luego algunas gotas de un líquido transparente. Inmediatamente, la mezcla tomó un opaco color caoba y un polvo marrón se aposentó en el fondo del recipiente de vidrio. ¡Ajá!, exclamó aplaudiendo. Parecía un niño con juguete nuevo. ¿Qué piensa usted de eso? Parece ser una prueba muy delicada, comenté. Es hermosa. Hermosa. La antigua prueba del guayaco era muy torpe y dudosa. Lo mismo ocurre con el examen microscópico de los corpúsculos de sangre, es inútil si las manchas tienen más de un par de horas. Ahora bien, mi prueba parece funcionar tanto con sangre vieja como con sangre fresca. Si se hubiese inventado esta prueba antes, miles de hombres que ahora caminan por la tierra ya habrían pagado la pena por sus crímenes. En efecto, murmuré. Los casos criminales dependen constantemente de ese punto. Un hombre se convierte en sospechoso de un delito quizá meses después de que haya sido cometido. Su traje y ropa blanca son examinados, y en ellas se descubren manchas parduzcas. ¿Son de sangre, de barro, de óxido, de fruta o de qué? Esta es una pregunta que ha dejado perplejo a más de un experto. ¿Por qué? Porque no existía ninguna prueba fiable. Ahora tenemos la prueba de Sherlock Holmes, y ya no habrá más dificultades. Sus ojos brillaban al hablar. Colocó la mano sobre su corazón e hizo una reverencia como si se encontrara delante de una imaginaria multitud fervorosa. Merece usted que se lo felicite, comenté, notablemente sorprendido por su entusiasmo. Consideremos el caso de von Bischoff, el año pasado en Frankfurt. De haber existido esta prueba antes, seguramente habría sido ahorcado. También tenemos los casos de Masson de Bradford, el célebre Muller, y Lefebvre de Montpellier, y Samson de Nueva Orleans. Puedo nombrar toda una lista de casos en los que esta prueba hubiese sido determinante. Parece usted un calendario viviente de crímenes, dijo Stamford con una carcajada. Podría empezar un periódico con esas frases y llamarlo Noticias Policíacas del Pasado. Probablemente sería una lectura muy interesante, comentó Sherlock Holmes, mientras ponía un pequeño pedazo de yeso sobre el pinchazo de su dedo. Debo ser cuidadoso, continuó, dirigiéndose a mí con una sonrisa, porque soy un aficionado a los venenos. Alargó su mano hacia nosotros mientras hablaba. Y noté que estaba cubierta de trozos de yeso y descolorida por ácidos fuertes. Hemos venido por negocios, dijo Stamford, sentándose en un banquito de 3 patas y empujando otro hacia mí con el pie. Este amigo mío quiere alojamiento y, como usted se quejaba de que no encontraba con quien compartir los gastos, pensé que lo mejor sería presentarlos. Sherlock Holmes parecía encantado con la idea de compartir sus habitaciones conmigo. Tengo vistas unas habitaciones en Baker Street, dijo, que son ideales para nosotros. Espero que a usted no le moleste el olor a tabaco fuerte. Yo mismo siempre fumo chips, contesté. Está bien.
Generalmente estoy rodeado de productos químicos y en ocasiones llevo a cabo algunos experimentos. ¿Eso le molestaría? De ninguna manera. Déjeme ver cuáles son mis otros defectos. A veces me deprimo y no abro la boca durante varios días. No debe pensar que estoy enojado cuando eso ocurra. Simplemente déjeme solo y pronto estaré bien. ¿Y usted, qué tiene que confesar? Es conveniente que dos hombres sepan lo peor de cada uno antes de irse a vivir juntos. Me reí ante semejante interrogatorio. Tengo un cachorro de bulldog, dije, y estoy en contra de las discusiones y los ruidos, porque mis nervios son delicados. Me levanto a las horas más insospechadas y soy extremadamente vago. También tengo otra serie de vicios cuando me encuentro bien, pero estos son los más importantes por ahora. ¿Incluye usted el violín en su categoría de ruidos? Me preguntó ansiosamente. Depende de quién lo toque, contesté. Un violín bien tocado es un placer de dioses, pero uno mal tocado. Oh. No hay problema entonces, gritó con una risa alegre. Creo que podemos considerar esta cuestión como zanjada. Claro, siempre que las habitaciones le parezcan agradables. ¿Cuándo las veremos? Venga a verme aquí mañana a mediodía e iremos juntos a arreglarlo todo, contestó. Bueno, mediodía en punto, dije, dándole la mano. Lo dejamos trabajando entre sus productos químicos y caminamos de vuelta a mi hotel. Por cierto, pregunté de repente, me detuve y me di vuelta para mirar a Stanford. ¿Cómo diablos sabe que yo he vuelto de Afganistán? Mi compañero sonrió enigmáticamente. Esa es justamente su peculiaridad, dijo. Mucha gente ha querido saber cómo descubre esas cosas. Ah. ¿Es un misterio, entonces? Exclamé, frotándome las manos. Esto es fascinante. Le estoy muy agradecido por habernos presentado. Ya sabe usted que, el hombre es la forma correcta de estudiar a la humanidad. Deberá usted estudiarlo entonces, dijo Stanford, mientras nos despedíamos. Lo encontrará un problema difícil de resolver. Apostaría que él aprenderá más sobre usted que usted sobre él. Hasta luego. Hasta luego, contesté, y caminé hacia mi hotel, considerablemente interesado en mi nuevo conocido. Fin del capítulo 1. Si te suscribes nos ayudas a continuar este proyecto. Las aventuras de Sherlock Holmes. Muchas gracias L.J. Saré.